Hola, sean todos muy bienvenidos al canal El Curioso Tops, espero se encuentren muy bien el día de hoy, no se olviden de suscribirse, darle like y activar campanita para no perderse nada. Relato número 1. La historia que estoy a punto de contarte se desarrolló a partir del 29 de octubre de 1999. En ese año, comenzaron a suceder algunos sucesos inexplicables que se salían de lo normal. Tanto era así, que me llegué a plantear si estaba empezando a perder la cabeza. Aquel año, por motivos laborales, mi marido, mi pequeña de 6 años y yo, tuvimos que cambiar de residencia. Nos mudamos a una casa grande a las afueras de Madrid. La verdad es que pensar en ello nos hacía bastante ilusión porque íbamos a contar con más estancias de las que teníamos en la antigua casa, incluso íbamos a tener un jardín para poder disfrutar con la familia. Pero desde el momento en el que entramos por esa puerta había algo que no encajaba. Además de que era una casa muy fría y oscura, el hecho de entrar en ese lugar me causaba mucho malestar. Era una angustia que no podría describir con palabras, como una sensación de malestar y vacío que no podía controlar. Mi marido Luis se percató de ello, me preguntó si me encontraba bien y asentí con la cabeza. Ahora me arrepiento de haberlo hecho, pues más tarde me daría cuenta de que no había marcha atrás. Esa misma noche empezamos a escuchar algunos golpes en la buhardilla, no le dimos importancia porque pensamos que serían los crujidos de los materiales de la casa. Tras varias horas intentando dormir, empecé a oír unas carcajadas que se oían bastante cerca. Pensé que serían personas que pasaban por la calle y que estaban de juerga un viernes. A la mañana siguiente, me dispuse a preparar el desayuno. Hoy comíamos tortitas con nata, era el desayuno favorito de mi pequeña María. Lancé un pequeño grito de ilusión en busca de una respuesta de mi pequeña, María, corre ven, vamos a preparar las tortitas que tanto te gustan. Me sorprendí, ella no me respondió. Así que decidí buscarla por toda la casa. Tras varios minutos buscando, ya con lágrimas en los ojos de la impotencia que sentía, decidí llamar a Luis. Él me dijo que, de madrugada, cuando se marchó a trabajar, pasó por su habitación y la vio tranquilamente en su cama dormida. Me tranquilizó y le quitó importancia, me dijo que era muy probable que estuviese jugando, que no me preocupase tanto. Colgué la llamada preocupada, con la intención de volver a buscarla. Y, en ese mismo momento, volví a oír esas carcajadas tan escalofriantes. Por un momento me quedé paralizada, pretendía saber de dónde venía esa voz, era imposible que fuese María. Acto seguido, eché a correr por las escaleras, tenía que encontrar a María. Estaba muy nerviosa, el corazón se me salía por la boca y estaba temblando. María, cariño, ¿dónde estás?, preguntaba una y otra vez en voz alta. De nuevo, se volvieron a escuchar esas carcajadas estrepitosas. En ese momento, pude detectar de dónde procedían, así que cogí a valentía de la mano y me dispuse a ir hacia ese lugar. Acudí al baño inferior. Pude observar que las cortinas de la bañera estaban totalmente echadas. Debía tener el valor de abrir, pero sentía un miedo que me nublaba hasta la vista. En ese momento decidí contar hasta 3 y abrir muy rápido. 1, 2 y 3. Allí no había nadie, pero pude ver, en el fondo de la bañera, una hoja en la que estaba escrito de color rojo el año 1999, año en el que nos encontrábamos por aquel momento. Sin saber dónde buscar ahora, me quedé pensando de rodillas frente a la bañera. Estaba muy cansada, llevaba ya varias horas buscando a mi pequeña y no encontraba ninguna señal que me pudiese dar alguna pista de dónde se podía encontrar. En ese momento decidí volver a su habitación a buscar algún indicio. Me incliné a supervisar su mesa de juego, tenía muchos folios con dibujos, una muñeca de porcelana, varias tijeras abiertas y un lápiz de color rojo. En ese mismo instante, noté como si una presencia se encontrase detrás de mí. Además, sentía una ligera presión en el cuello, como si alguien me estuviera tocando de forma delicada, y seguidamente se escuchó un sonido entrecortado. Me asustó tanto que me quedé sin aire, me giré rápidamente y... Era María con una tremenda sonrisa. En ese momento no sabía si reír o llorar. Era evidente que estaba contentísima por verla, pero algo me decía que algo no iba bien.
Hola mami, ¿has visto nuestro regalo? Ay María, me has dado un susto de muerte. ¿Dónde estabas? ¿A qué regalo te refieres, cariño? Estaba jugando a mis dibujos, mami. Reconozco que, en ese momento, no le di importancia a una palabra clave, nuestro. Pero estaba tan asustada que solo presté atención a que mi pequeña estaba a salvo. Pero pronto me daría cuenta de lo que estaba pasando realmente. Llamé a Luis para comentarle que todo estaba bien y me volvió a recordar que no me preocupase tanto, que los niños juegan mucho y que ahora más todavía con una casa tan grande. Estuve unas horas intentando controlar mis pensamientos, intentando pensar que eso fuese así, pero esas carcajadas tan desagradables me tenían muy enredada en mis pensamientos. Llegó mi marido de trabajar y pasamos la tarde recogiendo los trastos viejos que estaban esparcidos por la casa. Pronto anocheció y nos pusimos los tres a cenar. Ese día había notado un poco dispersa a María, se lo comenté a Luis y me dijo que él veía que todo iba bien. Pero yo notaba a mi pequeña distinta, como si estuviese pendiente de otra cosa. Mientras cenábamos, observé en ella un comportamiento que me asustó mucho. María comenzó a reírse y se apresuró a mirar rápidamente bajo la mesa. Acto seguido pregunté, ¿qué haces, cariño? ¿Qué hay bajo la mesa? A lo que respondió, nada mami, solo estoy jugando. En ese momento Luis me miró disgustado, y posteriormente me comentó que de esa manera iba a asustar a la niña. Esa misma noche, 30 de octubre, nos fuimos a dormir. Me planteé quedarme con mi pequeña a dormir, tenía miedo de que volviese a suceder lo mismo. Pero no quería tener paranoias, quizás simplemente estaba jugando y esa mañana no la pude encontrar porque desconocía cada rincón de la casa. Pronto volvieron a aparecer los golpes, esta vez venían acompañados de susurros que iban y volvían, notaba como si cada vez se estuviesen acercando más. Desperté a Luis y en ese momento me di cuenta de que realmente no era cosa mía, me dijo que él también lo estaba escuchando. Decidimos algo, íbamos a esperar a ver si esas voces desaparecían, si no, saldríamos inmediatamente a buscar a María. De repente, empezamos a escuchar que esos entes iban acercándose más y más. Tanto que empezaron a tocar el picaporte y a hacer ruido con esas dichosas carcajadas. Vimos como el picaporte empezó a girar lentamente. La puerta comenzó a abrirse. En ese momento, salió corriendo Luis hacia la puerta, miró hacia ambos lados y las voces dejaron de escucharse. Era como si hubiesen desaparecido, a partir de ese momento no se escucharon más ruidos. Tengo la certeza de ello porque no pude pegar ojo en toda la noche. Tras este suceso, me fui corriendo a la habitación de mi hija para no dejarla sola y poder protegerla. Estuve un largo tiempo acariciando su pelo y aportándola calor, notaba su piel muy fría. Entonces, me di cuenta de algo, tenía una pequeña herida en el cuello. Me fijé en que en su herida aparecían de nuevo los dichosos números, 1999. En aquel momento pensé en que si se lo decía a Luis iba a volver a decirme que eran paranoias mías. Así que decidí investigar por voluntad propia. Dentro del armario de su habitación pude encontrar una pista, había un pequeño agujero. Estaba muy oscuro. No sabía si adentrarme en él porque me daba mucho miedo. Entretanto, se me ocurrió algo, preguntar a mi pequeña, pensé que ella podría saber algo. María, ¿sabes a dónde llega ese agujero? Pues. En ese agujero jugamos todos. ¿Quiénes, hija? Papá y las mujeres de negro. Estaba aterrada, no me lo podía creer. Luis estaba tramando algo. Me pensaba que era un buen hombre y que el cambio de residencia lo realizó por el cambio de trabajo. Pero no estaba en lo cierto. Planeaba algo y era algo muy oscuro. Enseguida y en silencio, cogí mis cosas y las de María y me dispuse a salir por la puerta de entrada. En ese momento salió, literalmente, de detrás de las paredes, una mujer vestida de negro y de cara pálida. Comencé a gritar y a correr con mi niña en brazos. Me agarró del brazo, pude ver en su mano los números inscritos 1999, pero esta vez, dados la vuelta y con un pequeño detalle que antes había pasado por alto, 666 y T invertida. Me topé con la realidad, el número del diablo y una cruz invertida.
Luis estaba metido en una secta satánica y querían a mi pequeña para el día de Halloween. Pero yo no iba a dejar que se la llevasen. Saqué las fuerzas de donde no las tenía, logré deshacerme de ella y eché a correr. Era de noche, apenas había farolas, por lo que pasé por un atajo y nos metimos entre unos arbustos. Allí estuvimos varias horas. Pude ver a lo lejos a Luis buscándonos. También a las dos mujeres de negro de las que hablaba María. Desde entonces, mi pequeña se empezó a recuperar poco a poco y nunca más volví a ver a Luis. Logramos huir a un lugar muy lejano donde nadie pudiera encontrarnos. O eso pensaba. Relato número 2. Aún encerrado en la habitación más remota de la casa podía escuchar sus lamentos. La tempestad afuera arreciaba por momentos, y los truenos a la distancia parecían acercarse cada vez más mientras el aguacero golpeaba contra las ventanas. Hacía ya bastante tiempo que Desiree y Alex habían desaparecido. Sus gritos todavía hacían eco en mi mente, como una banda sonora infernal que acompañaba a aquellos lamentos en el pasillo. Estaba llorando, mis manos temblaban y sostenía una linterna apuntándolas hacia la puerta mientras buscaba frenéticamente un plan de acción. Ella viene. Sé que viene. Y tengo que escapar antes de convertirme en su siguiente víctima. El sonido de sus pesados pasos se hacía cada vez más nítido mientras se aproximaba a la puerta. Eran incluso más fuertes que los lamentos que le rasgaban la garganta. Hubo un fuerte crujido seguido de un ulular triste, gutural y gemido. La pesada puerta de roble se mantuvo firme mientras la hacían temblar en su marco, la manija se sacudía y se negaba a permitir el acceso. Los lamentos se hicieron más agudos, más desesperados, y pude escuchar mientras retrocedía en la puerta y se retiraba. Me estremecí al pensar a dónde iba. La imagen en mi mente me enfermó. Cuando los sonidos desaparecieron y los lamentos se hundieron en lo profundo de la casa, me tomé un momento para respirar y recomponerme. Dejé que el haz de la linterna se paseara por aquella habitación, analizando las pinturas en aquellos cuadros antiguos, los bustos de mármol, la cama, el reloj y el armario. En cada nuevo artículo que emergía de la oscuridad yo veía un arma en potencia. Si tan solo pudiera acercarme lo suficiente a ella sin sentirme enfermo. Podría estrangularla con las sábanas, bastaría un golpe rápido con el reloj para enviar su retorcido cuerpo al suelo. ¿Tendría otro final toda esta pesadilla?, me preguntaba. Pero cada pensamiento encontraba una conclusión lógica de que no era posible. Sabía que aquello a lo que me enfrentaba no era nada humano, y quizá nunca lo fue. No había forma de terminar esto sin un trauma. Mi único triunfo sería escapar, y tengo que emplear el sigilo si quiero seguir con vida. Me desplacé silenciosamente hacia la puerta y puse mi oído en ella. El golpeteo contra el cristal de la ventana se hacía más intenso mientras intentaba concentrarme en lo que había más allá del pasillo. Los lamentos finalmente habían cesado, y solo podían escucharse las gruesas gotas de lluvia sobre la ventana. Di un paso atrás, el temor a que en cualquier momento lanzara su cuerpo contra la puerta me hacía entrar en pánico. Pero mientras retrocedía pude ver algo entre el tono grisáceo de la luz que entraba por la ventana, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La lluvia en el cristal no estaba sola. Me volteé y, más allá de la ventana, iluminada por el destello de un relámpago, vi la silueta de un ser. La ventana se rompió hacia el interior, los trozos de cristal, el agua y el viento se abrieron paso por todo el cuarto. Pude escuchar los gritos otra vez, llenaban aquella habitación en su totalidad, y corrí a la puerta, lejos de ella. El vestido blanco ensangrentado que cubría su cuerpo se había empapado por la lluvia y ahora se aferraba a su piel dejando ver unas costillas marcadas, los senos flácidos y la marca enorme de una herida sobre su cuello. Le lancé la linterna mientras intentaba arrancar la manija, pero la muerta no cedió y eché un vistazo mientras bajaba por la ventana. Sus extremidades sobresalían en ángulos agudos y retorcidos, las palmas de sus manos y los pies estaban apoyados sobre la madera mientras que sus brazos y piernas apenas podían considerarse como tal. Su locomoción parecía la de una araña que cazaba a una presa, era aún más horrible a medida que se aproximaba, su boca era amplia, negra y estaba llena de sangre, con los ojos completamente en blanco mientras aullaba de forma incesante. El pelo suelto nacía sobre un cuero cabelludo irregular y se arrastraba por el suelo. Su cabeza estaba completamente torcida hacia atrás.
Volví a la cerradura desesperado y finalmente se abrió. Apenas pude deslizarme y cerré la puerta, jadeando mientras me dirigía hacia las escaleras oscuras. Sus gritos subieron por mi espalda con profunda ira. La puerta se abrió mientras descendía. Pude escuchar que emprendió la persecución, eran golpes fuertes, como si desgarrara la escalera detrás de mí. Doblé en el descanso y vi, por un instante, la sangre derramada que escurría desde el cuerpo de Alex. Sus miembros habían sido aplastados y rasgados, su cabeza estaba totalmente volteada hacia un lado. Sentí como las lágrimas corrían por mi cara mientras me alejaba, mis pies me llevaban tan rápido como podían, lejos de aquella mujer que se lamentaba a mis espaldas. Cuando llegué a la primera planta pude ver lo que había quedado de Desiree, su cuerpo ahora formaba parte del techo. Sus extremidades habían sido rasgadas en tiras y colgaban como candelabros del techo, adheridas por la fuerza del impacto. Su cabeza yacía sola sobre el piso con una expresión de terror no muy diferente a la de mi persecutora. Esquivé sus restos y una pequeña mesa que marcaba el centro de la habitación, al mismo tiempo escuché a la mujer lamentándose mientras alcanzaba el mismo piso. Era más rápida, y aunque casi podía ver la puerta principal desde mi ventajosa posición, sabía que jamás llegaría antes de que me alcanzara. Giré a la izquierda y crucé por el pasillo en el que, lo más rápido que pude, volví a encerrarme en otra habitación con un portazo y el clic de la cerradura. Empecé a llorar cuando se estrelló contra la puerta un segundo después. La habitación apenas y era un poco más grande que un armario, pero pude ver que no tenía ventanas. A medida que me hundía en la oscuridad para escapar de los gritos pude escuchar el golpe hueco de mis pies contra el suelo. Mi linterna alumbraba tenuemente desde algún lado bajo mis pies y vi la última oportunidad de escapar, una trampilla hacia un sótano. Por un momento me preguntaba si la mujer de los lamentos podía perseguirme si me arrastraba por debajo, si sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de a dónde me había metido. Pero no tenía otra opción, así que tomé la trampilla y la abrí, dejando atrás el sonido de los golpes contra la puerta. El frío del sótano me envolvió. Pude ver, por el borde superior, unas delgadas ventanas polvorientas que apenas si se asomaban por encima del césped. Estaban demasiado lejos del suelo, e intentaba encontrar algo para subir, pero el tiempo era muy poco. Escuché la puerta de la habitación abrirse, los lamentos eran mucho más terribles ahora, como un coro de llantos que se entretejían y se derramaban en los espacios abiertos. Me pareció escuchar más voces ahora, y pude sentir cuando mi corazón empezó a hundirse. La trampilla abierta por la que había llegado le indicaría mi posición y pronto dejaría de estar solo. Me aparté de la estrecha escalera hacia el callejón sin salida que me separaba de la libertad unas pulgadas más arriba. Empecé a llorar, pidiendo salir, mendigando vida. Pero yo sabía, dentro de mí, que este sería el lugar donde todo terminaría, que era el final. Dejé de suplicar cuando la mujer atravesó el sótano. Las voces rebotaban en las paredes mientras avanzaba. Se me acercó lentamente, moviéndose como antes, como si acechara a su presa. Vi un segundo par de manos y mi estómago se revolvió con el cuerpo mutilado de Alex que llevaba arrastrando tras ella. Se encorvó aún más y siguió aproximándose. Cuando los restos de Desiree emergieron tras de ella, lloré y empecé a gritar. Antes de que pudiera llegar hasta a mí hice mi último intento, volteé, destrocé la ventana con el puño y trepé la pared. Mis uñas se aferraron en el lodo. Me alcé a mí mismo por aquella ventana rota con un instinto animal, ignorando los cortes de los vidrios que habían quedado y agradeciendo poder sentir la lluvia que golpeaba con fuerza en mi espalda. Nunca dejé de llorar, ni cuando finalmente puse mis pies fuera de aquel lugar. Corrí sin atreverme a mirar hacia atrás hasta que llegué a las farolas, tenía miedo de aquello que podía ver si lo hacía. Y finalmente miré, la vi atravesando el patio, aullando detrás del viento. Pero también pude apreciar que algo más emergía desde aquel sótano, algo más grande y mucho más siniestro. Se puso de pie y me vio correr mientras los otros desfilaban a su alrededor, gritando, aullando y llorando. Sentí que sus ojos ardían sobre mí, y pude percibir su odio por haberme escapado. Alex, Desiree y yo habíamos llegado hasta aquella casa en busca de un final para el cuento de la mujer de los lamentos. En nuestra infancia nos enteramos de todos los asesinatos y desapariciones, y siempre deseamos saber si aquello era verdad.
Lo que encontramos fue una verdad que las historias jamás habían contado, lo que nadie decía era aquello que solo los que habían muerto aprendieron en sus últimos momentos de vida. Ella no era más que otra víctima, otra muerte, otro fantasma en la casa. La mujer de los lamentos no mata, la mujer de los lamentos advierte, y fue gracias a este horror que me salvó aquella noche de las garras del mismo demonio. Relato número 3. A veces atrapaba a Susana sonriéndome sin motivo aparente. Sucedió más de una vez. Nos encontrábamos allí como siempre, mirando la televisión solo nosotros dos. Entonces, por el rabillo del ojo me doy cuenta que está mirándome a mí y no a la televisión. La cabeza girada a 90 grados en mi dirección y una sonrisa congelada en su rostro que apenas si puedo distinguir en mi visión periférica. Hay algo anormal en eso, pero cuando volteo a verla, ya está mirando hacia el frente. Le pregunté la primera vez, pero me lo negó. Me dio miedo parecer un loco si insistía con la situación, y nunca más toqué el tema. Pero sucedieron otras cosas también. Recuerdo que la madre de Susana me contó que había tenido gemelas, pero una murió en el parto. Mi esposa jamás habla del tema. Una noche de la semana pasada cuando me fui a dormir, apagué las luces y cerré los ojos. Susana ya estaba dormida a mi lado. Desperté en el medio de la noche solo para encontrar el otro lado de la cama vacío. Me volteé y allí estaba ella sonriendo, de pie al lado de la cama, observándome. «Cariño, ¿qué haces?». No me respondió. «¿Cariño?». Solo sonreía. Rodeó la cama y se metió bajo las sábanas como si nada hubiera pasado. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí de pie?», pregunté. Pero no me respondió. Su lado de la cama estaba helado y la marca de sus pies había quedado grabada en el tapete. Durante un buen tiempo intenté convencerme de que era cosa mía, de mi cabeza. Pero no, ella no era Susana. Empecé a hacerle pequeñas pruebas, y así fue como tuve certeza. Elegí películas que ya habíamos visto, solo para ver si me decía algo. Le conté historias que ya le había dicho. Ella se limitaba a sonreír. Nunca me dijo nada. Un día llegué a casa y estaba comiendo pescado. Susana nunca come pescado, odia los frutos del mar. ¿Salmón?, le pregunté. «Tilapia». Me senté del otro lado de la mesa, frente a ella. Me sonrió. «Hoy tuve una conversación con el director de la escuela de Sara», le dije. «¿Sara?». «Sí. Nuestra hija». «Sara». Soltó una risa disimulada. «Claro, claro, ¿qué te dijo?». «Susana, el nombre de nuestra hija es Camila». Dejó de masticar, detuvo el próximo bocado y me miró fijamente a los ojos. Cuidadosamente regresó el utensilio al plato. «¿Quién eres?», le pregunté. «Voy a dormir», respondió y se levantó de la mesa. Aquella noche dormí en el cuarto de huéspedes con la puerta atrancada. Al día siguiente me fui de la casa. Llevé a Camila conmigo. Pasamos la noche en un hotel. «¿Dónde está mamá?», me preguntó Camila antes de dormir. «No lo sé, amor. Pero si escuchas algo, cualquier ruido, despiértame, estamos». «Está bien». Soñé con una mujer idéntica a Susana aquel día. Una mujer que quería adueñarse de la vida de su hermana, de la vida que no tuvo oportunidad de experimentar. Camila me despertó por la mañana. Estaba comiendo un pastelillo. «¿Tomaste eso del frigobar?». «No, mamá me lo dio». Hice una pausa. «¿Mamá estuvo aquí?». Camila asintió con la cabeza. Se quedó de pie al lado de la cama. «Estuvo allí durante un tiempo». «¿Por qué no me despertaste, Camila?». «Lo iba a hacer, pero mamá me hizo así». Camila puso un dedo sobre sus labios e hizo SHHH. Miré el suelo. La alfombra tenía impresa las huellas de unos pies donde Camila dijo que había estado su madre. «Pero no te preocupes, papá». Ella estaba sonriendo. En la noche siguiente estábamos a punto de salir del estado, en un hotel barato en la frontera. Apagué las luces, llevé a Camila a dormir y esperé, sentando en un sillón, en silencio. Sabía que ella iría. Estaba en un silencio mortal y casi me duermo cuando escuché el chillido de las bisagras. Abrí los ojos y esperé.
La puerta se abrió en cámara lenta. Ella entró sin hacer ruido, más que el de la puerta. Caminó hasta la cama de Camila. La sonrisa grabada en su rostro. Me levanté. Me puse detrás de ella. No podía verme, sus ojos estaban atrapados con Camila. Vamos, cariño. Vamos a casa, le susurró. No volteó a ver. Ni siquiera vio el cuchillo cuando se lo enterré en la espalda. Más tarde, mi abogado me dijo que no podía salir libre bajo fianza y que tendría que esperar por el juicio en el hospital psiquiátrico. Síndrome de Capgras, dice él. Es un desorden de creencia ilusoria delirante, no muy diferente al síndrome de Fregoli, donde la persona mantiene una ilusión de que un amigo, cónyuge o familiar ha sido sustituido por un impostor físicamente idéntico al anterior. Le dije que mi intención solamente era proteger a mi hija. Le dije que esa mujer no era Susana. Incluso así, todos los periódicos publicaron la misma noticia: exitoso ingeniero de Los Ángeles secuestra a hija y mata a esposa. No era Susana, le dije una y otra vez. No era Susana. Me indicó que podían condenarme de 25 años a cadena perpetua, pero si alegaba locura podía reducir la sentencia. Me detuvieron anoche, mi primera noche en el hospital psiquiátrico. Camila fue a servicio social, o al menos eso es lo que me dijeron. Mi celda está cubierta de material acolchado, desde las paredes hasta el techo, le dicen cuarto acolchado. Es para que no me lastime. Tuve que tomar algunas pastillas para poder dormir. Algo me despertó minutos antes de la medianoche. Cuando abrí los ojos, todo estaba completamente silencioso. Fui hasta la puerta y espié por la ventanilla. El pasillo estaba desierto, me volteé. Cerca de mi cama, el suelo acolchado estaba hundido con la forma de 2 pies. Muchas gracias por estar presente en el video de hoy. No olviden, si tienen una historia o suceso que quieran contar, no duden en contactarme para que salga en el siguiente video. Espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y darle like y activar campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Gracias, hasta la próxima.